Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a otro episodio de Conexiones de Luz. Hoy vamos a estar conversando sobre el propósito y misión de vida con una mujer maravillosa y me encanta, ella es Andrea Roa, así que aquí vamos a estar mientras esperando un poquito para que Instagram avise, haga sus cosas. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Qué tal? Hola. Hola, 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 vamos saludando. Qué bien. Bueno, aprovecho de inmediato darle pase a mi querida invitada de hoy. A ver. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Hola. Hola Pati, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, André? Qué rico tenerte por acá. Igualmente, muchísimas gracias por invitarme. Un placer estar aquí, de verdad, que me hace muy, muy feliz. A mí también. ¿Estamos bien con la conexión? Sí, parece que sí. Sí, Yo sí te escucho bien, te veo bien todo. genial. Bueno, bueno, yo creo que todo el mundo te conoce, pero de todas maneras, por si alguien no sabe, bueno, les tengo aquí a Andrea Roa. Ella es mi maestra de canalización angelical. A mí me encanta ella, su energía es maravillosa y por eso estoy tan contenta de tenerla hoy aquí para que nos cuente de este tema tan importante. Y ella, bueno, ella es formadora de terapeutas, canalizadores y coaches angelicales. Así que ella me encanta la manera que tiene de enseñar a todo esto. Si alguien está pensando en hacer un curso de preparación para todas estas cosas que les contaba, Andrea es perfecta. Me encanta porque aparte que, bueno, yo soy súper ordenada y Andrea tiene todo muy ordenadito, hermoso su curso. Entonces, a mí me encantó esa parte también. Bueno, y aparte que es todo un proceso que uno trabaja interior, eh, es maravilloso, así que se los recomiendo. Para cuando Andrea abra de nuevo sus cursos, para que estén atentos. Así que bueno, ella es Andrea. Ay, gracias Pati por esa presentación, de verdad que sí. Me hace muy feliz porque, sabes, cuando empieza todo el tema de la escuela de maestros, que yo siempre les cuento, que yo recién estaba empezando como a darme a conocer desde lo espiritual, porque yo venía en un camino desde lo holístico, pero más relacionado con la nutrición. Y cuando empiezo como todo esto, sí, a decir, bueno, vale, sí, quiero compartir mi experiencia de lo espiritual. Los ángeles me ponen muy temprano, siento yo, muy temprano, ese mensaje o esa intuición de que mi camino era formar a otros maestros. Era, tú estás aquí para recordarle a todos los maestros que van a estar allí en silencio, encubiertos de alguna forma en ese closet espiritual. Tú vas a estar allí para recordarles los dones que tienen y que puedan salir a ejercer su propósito. Y yo en ese momento era así como, pero ¿cómo? O sea, si ni yo misma me la creía para mí, o sea, apenas yo iba a dar el paso de emprender desde lo espiritual. Y cuando veo, o sea, a todas estas personas que pasan por la escuela, como es tu caso, teniendo esta comunidad tan linda, haciendo ese trabajo tan hermoso, es como cuando uno dice, o sea, wow, qué bonito que no le, a pesar de que no tenía ni idea de cómo iba a hacerlo cuando Los Ángeles me lo presentaron, confié en eso, fui dando los pasitos y hoy de verdad ver a esta comunidad de terapeutas angelicales, de terapeutas holísticos, de verdad que me hace demasiado feliz y que me haya dado esa presentación, invitando a más personas que se quieran unir a este camino, que tal vez sientan ese llamadito, pero no saben ni por dónde empezar. De verdad que te agradezco mucho, me honra demasiado, o sea, es como que para eso, para personas como tú, para verte a ti ejerciendo este propósito, literal, para eso está mi trabajo. Así que gracias, Oh, porque me oh. honra infinitamente con esto. Yo me emociono porque, ¿sabes? Es un cambio de vida impresionante, porque claro, uno se piensa, bueno, nosotros vamos a hablar otro tema, pero nos metimos aquí de repente. Está relacionado.
Porque me dice, bueno, es un curso, no sé, de los videos, los termino en 2 semanas y ya estoy. Y no, porque es un andar de la mano de los ángeles, literal, como tú lo dices, tienes que hacer esos procesos internos, conocerte, Sí. sanar, llorar, reír, y además que entre medio empiezas a conocer esas mágicas personas que también van por tu camino. O sea, es que es tan maravilloso ese proceso que uno tiene la suerte también de caminar con otras personas. O sea, es que de verdad Sí. es un cambio de vida maravilloso. O sea, lo digo por, por mí y por otras chicas que también sé que es un antes y un después. Así que por Así eso. es. Bueno, bueno, el tema de hoy que queremos conversar es sobre propósito y misión de vida. Y bueno, y para empezar, me gustaría que si nos puedes definir un poco, porque a veces como que se entremezclan un poco las palabras y las definiciones, si nos puedes aclarar propósito y misión de vida. Total. Pues fíjate, el tema de las palabras lo complica, pero yo quiero que por favor no nos compliquemos con las palabras, sino que entendamos como la esencia de lo que queremos compartir aquí. Porque en algunos lugares tú vas a encontrar término de propósito de vida, en otros la misión de vida. Entonces, ¿cómo será que es diferente? Y pues realmente eh, las palabras son símbolos. Entonces, quiero como empezar por eso, como poniendo el contexto de que entendamos mejor la esencia y no nos guiemos tanto por la palabra, porque tal vez lo que nosotros hoy te compartimos como propósito, otra persona te lo va a compartir como si fuera la misión de vida y es totalmente perfecto. Entonces no nos quedemos como en palabras. Los ángeles siempre me dicen, las palabras son símbolos de símbolos, o sea, ni siquiera son símbolos, son símbolos de símbolos. Entonces, de verdad, hay que ir mucho más allá de las palabras para poder entender este tema, así como el tema de los ángeles también, hay que ir más allá de las palabras para entenderlo y entender la esencia. Entonces, a ver, ¿qué es propósito o misión de vida? Y yo le voy a dar una definición que es como la que, digamos, codifiqué en mi lenguaje con los ángeles para poder también yo explicarlo a otras personas. Pero vuelvo y digo, de repente en otro lugar alguien te va a decir, no, misión es esto y propósito es esto, es lo contrario. Es válido, es totalmente válido. Entonces, a ver, cuando nosotros hablamos de misión y propósito de vida, en ambos casos estamos haciendo referencia a esa esencia de tu alma que viene a expresarse de una forma. Viene con una información específica, con sí, una energía, porque esa información está en forma de energía, es una esencia al fin y al cabo, y vienes a esta experiencia humana con esa energía, con esa información, para que esa se pueda expresar de muchas formas. Pero esa misión o propósito de vida, digamos, se divide como en dos partes, diciendo dos partes de forma muy básica, pero de repente son muchas más. A ver, hay una parte de eso que tu alma trae que está relacionado es con aquello que tú vienes a sanar. Han escuchado seguramente la palabra karma, ¿cierto? Y la palabra karma no es nada malo, quiero que le quitemos esa connotación, porque yo sé que popularmente y no sé, hasta en las redes se le da una mala reputación al karma. Y realmente karma simplemente significa acción, o sea, es una palabra en sánscrito que significa acción y toda acción tiene una reacción. Entonces, dependiendo a tus acciones, las acciones que hayas tenido en otras vidas, en otras experiencias, tú sigues cargando esta información. Si esta información o si esta acción vino de un punto de miedo, va a tener una reacción inmediata y para que tú puedas sanar esa información de miedo. O sea, todo karma, claro, acción tiene una reacción. Entonces, por eso dice, el karma se devuelve. Claro, cada cosa que hace se devuelve. Si viene de un punto del miedo, se va a devolver. Pero no es porque sea algo malo, ni porque tú seas una mala persona o porque te merezcas algo malo. Para nada. Se trata simplemente la forma como funciona la energía. Y esta parte de tu esencia es lo que vienes a sanar. O sea, hace parte de eso que trae tu alma a sanar. Y en mi léxico, mi codificación con los ángeles, a eso yo le he llamado el propósito de vida. O sea, tu propósito de vida, tú vienes aquí a sanar muchas cosas, a experimentar muchas cosas, según esa información que tu alma trae. Entonces, esa es como una
parte importante de eso que tu alma trae, primero. Entonces, aquí en nuestro lenguaje, vuelvo y digo, de repente en otro lugar te lo van a presentar de una forma contraria y está perfecto. Entonces, aquí en nuestro lenguaje de hoy, de este live, el propósito de vida nos estamos refiriendo a eso que venimos a sanar. Nuestra alma viene aquí a aprender cosas, a sanar cosas, a tomar lecciones, porque esta vida humana no es nada más que una escuela. Así, tal cual, como que tú vas a la escuela y tienes asignaturas, tienes diferentes materias que tienes que estudiar y pasar a sí mismo. El alma elige ciertos programas, ciertas asignaturas para sanar. De repente hay almas que eligen el programa de dinero, éxito, trabajo, otras almas eligen el programa de familia, hijos, pareja, otras almas eligen el programa de autoestima, amor propio, y está todo perfecto. O sea, y hay muchas almas, la mayoría de almas elegimos un poquito de todas y hacemos énfasis en algunas más específicamente. Entonces, el propósito de vida, hablemos, ya sabemos, de lo que venimos a sanar. Eso que nuestra alma tiene el propósito de sanar y aprender. Ahora, misión de vida, digamos, es todo esto que nuestra alma trae de información como a favor, por todo lo que tú también has aprendido, vivido en otras vidas anteriores, y entonces lo traes allí. Aunque tú no te acuerdes de tus vidas anteriores, no te acuerdas lo que hiciste, no te acuerdas de nada, esa información de verdad está allí a nivel energético, porque todos somos eso, simplemente energía. Entonces esa información no se va. Así tú piensas que eso pasó hace no sé cuántos miles de años, no, eso es mentira, todo está pasando aquí ahora mismo. Entonces, esa información que tú traes a favor, esos dones, talentos, habilidades, aunque tú no los reconozcas, están allí y ellos vienen a jugar un papel importante, porque a través de ellos es como tú vienes a brillar tu luz y primero que todo, servirte a ti en esa sanación del propósito, de lo que justamente vienes a aprender. Y asimismo, si en algún momento también lo deseas, que todos lo deseamos porque es lo que nos hace sentir como el propósito, valga la redundancia, también poder servir a los demás. Entonces, recapitulando todo este montón de conceptos, hablemos de propósito de vida cuando hablamos de lo que venimos, de lo que nuestra alma eligió venir a aprender y sanar en esta vida humana que es una escuela. Y asimismo, hablamos de la misión de vida cuando hablamos de todo eso que traemos a nuestro favor, habilidades, dones, conocimientos que traemos a nuestro favor para poner al servicio primero de nosotros mismos y luego de los demás. Eso es. Perfecto. Sí. Sí, oye, pero yo te quería hacer una pregunta sobre esto, porque ¿qué le podrías tú decir a las personas que uno siempre está, es que cuál es mi misión, no sé, es que yo necesito hacer algo, y por ejemplo, si tomo este trabajo me voy a alejar quizás de lo que sería mi misión y no voy a encontrar mi camino, y ese estrés, ¿me entiendes lo que te estoy preguntando? 100%. Exacto. ¿Qué le podrías decir a todas las personas que se están sintiendo así? Total. Bueno, primero que todo decirles que nuestra misión de vida no está como atada a una sola cosa. O sea, debemos entender eso, porque siento que hay mucho estrés en cuanto a eso de qué paso doy, qué ocupación hago, qué trabajo tomo, qué trabajo me creo, pero viene de ese estrés porque pensamos que nuestra alma es como si hubiese dicho, no es que lo voy a hacer específicamente como coach angelical, o lo voy a hacer específicamente como no sé qué ocupación específica, y realmente no es así. La ocupación o la actividad o la manera como tú quieres servir con esos dones está bajo tu libre albedrío. Tú lo vas eligiendo en el camino. Tienes tantos dones, o sea, de verdad somos seres tan multidón, traemos tanta información en nosotros que de verdad podríamos servir a esa misión de vida desde muchísimos ámbitos, no solo uno. El ámbito que tú elijas es perfecto, ¿vale? Entonces, primero entender eso, no está ligado, porque la gente se pone mucho estrés porque piensa que es una sola cosa. Lo que es tu misión de vida es esa esencia energética que tú traes. Por ende, esa esencia energética tú la vas a poder compartir, servir con ella como coach angelical, pero digamos, yo siempre pongo mi ejemplo porque obviamente es el de mi vida. Entonces, hoy día la gente piensa, es que tu propósito, tu misión de vida era ser coach angelical o era servir desde el mundo espiritual. Y fue como, no, esta fue mi elección.
hoy por hoy yo sé que mi misión de vida, esa esencia que trae mi alma, eso que mi alma de alguna forma hace consciente o inconscientemente, se resume en una palabra. Creería que podría resumirlo, tal vez muy atrevidamente. Yo lo resumo en la palabra inspirar, es lo que yo siento. Yo siento que si yo miro mi vida y mi pasado y mi presente, siempre veo ese tema de inspiración, cómo soy como un factor de inspiración para las demás personas. Y eso de inspirar, realmente yo lo hubiese podido hacer desde cualquier lado. A mí me encanta el tema espiritual y siento que por eso lo elegí, ¿vale? En algún momento, antes del tema espiritual, tuve un par de años en el tema de nutrición holística, ya me llamaba sí o sí el tema de cambiar la vida de las personas de alguna forma, y lo hacía desde ese plano. Pero cuando encontré esto fue como, wow, esto me mueve más, esto me toca fibras más profundas y por eso me voy por este camino. Sin embargo, yo soy un ser multipasional y yo siento que todos somos multipasionales al fin y al cabo. Y cuando uno se da el permiso de descubrirlo, se das cuenta que eres más multipasional de lo que te imaginas. Y entonces, por ejemplo, a mí me encanta la música. Desde muy pequeña nací en un entorno muy musical. De hecho, cuando era niña, yo decía que yo iba a ser era cantante. Yo decía, no, es que yo voy a ser cantante. Entonces, eso todavía está allí. Y muy loco porque la vida de alguna forma te hace ir a explorarlo en algún momento u otro. Yo sé que no sé, si me hubiera dedicado a una carrera de música como cantante o como, no sé, lo que sea más relacionado con la música, también lo estaría haciendo, ¿sabes? Y también me sentiría feliz y también, no sé, me iría muy bien, pero elegí este camino. Entonces, cuento esto a modo de que entiendan que somos seres multipasionales, no hay una sola cosa a la que tengas que dedicarte porque es lo que te limita a hacer y a vivir tu misión para nada. Y al contrario, lo que tú necesitas es darte el permiso de descubrir todas esas pasiones, de atenderlas, para que tú puedas tomar una decisión sensata de, ok, ¿cuál va a ser el camino que voy a elegir? De todas estas cosas que me encantan, ¿cuál es el camino que quiero? Si es que lo quiero convertir pues en una ocupación económica, en una actividad económica, como es mi caso, porque ese es otro tema. No necesariamente tienes que convertirlo en una actividad económica. Y la gente Sí. lo relaciona como que automáticamente, ¿de qué voy a vivir que me haga sentir en mi misión? Como, no tienes que vivir de tu misión. Hay personas que están compartiendo su misión de vida y no lo tienen como actividad económica, tienen un empleo, trabajan en otra cosa y es totalmente perfecto. Es súper importante lo que dices porque yo sé que hay muchas personas que tienen esa sensación de cambio. Yo quiero generar un cambio en mi vida y uno a veces se va al extremo como, bueno, tengo que dejar mi trabajo mañana y empezar a Total. vivir de lo que amo, de transformar mi hobby en trabajo. Y a veces, como dices tú, no es tan así. Eh, Sí. porque a veces uno de la emoción también toma pasos apresurados. Así que también está bueno hacer un poquito de pausa y hacer ese trabajo interno. Ahora, si es lo que te llama, bueno, quizás no mañana, pero empieza a generar esos pequeños pasitos que te lleven a ese sueño que tú estás queriendo llegar y que hacer, pero también vamos tomando acción. Así que hay Así esa es. otra cosa. Mira, espera un poquito porque alguien aquí estaba escribiendo, se me pasan por el chat. Si alguien tiene una pregunta para Andrea, por favor, me la escriben aquí en el símbolo de pregunta sobre el tema porque nos vamos a regalar mensajitos con cartas. Pero acá comentaban también de que se sentían así, de que querían como vivir de su misión de vida. Ah, mira, aprovecho de preguntarte si estás vendiendo tu oráculo todavía a nivel mundial, internacional. Todavía no ha salido, pero en este mes sale ya, ahora sí con seguridad, en este mes sale. Que Estamos todos seamos, esperando, ¿ah? los tiempos son perfectos, dicen por ahí. Me he tenido que atar a eso. Los tiempos son perfectos. Pero sí, yo Paciencia. Yo ya creo que la pienso, tónica de este siento que año. ahora sí. Ahora pienso que sí, que este mes sí fue ya, porque ya, ahora sí ya estamos, ya, listos. Mira, acá, a ver, eh, Adaro Gaby dice cómo saberlo, pero no sé a qué te refieres. Así que si puedes extender tu pregunta, te lo agradecería un montón. Ujú. Ah, ya, no. No, si nos vamos a regalar mensajitos individuales, chiquillas, chiquillos. Después, a ver.
Ah, mira, te voy a comentar esto. Dice, llevo 2 meses con licencia médica, ya no quiero seguir en ese trabajo y estos días han sido de mucha ansiedad y miedo. Mi autosabotaje a ratos me invade. ¿Algún consejo? Porque siento Total. que está ahí en... Total. Ese, o sea, esa situación en la que estás, es de esas situaciones como tan definitivas que de verdad, entre comillas, la vida te lleva a ellas justamente para hacer un cambio. O sea, cuando las cosas empiezan a sentirse así y ahí está una incapacidad, como que todo se empieza a truncar y ya tú en el fondo dices que ya yo no quiero hacer más eso ni siquiera. O sea, te están dando literalmente como el espacio para tú hacer un cambio en tu vida. Yo que le recomiendo a las personas, porque seguramente muchas personas se lo preguntan de verdad, ok, ¿cómo? Por ejemplo, yo acabo de decirles que yo me di cuenta que mi esencia venía a inspirar. Eso es algo, o sea, que resume muchas cosas, es como inspirar. Ok, ¿cómo descubres eso? ¿Cómo llegas a eso? ¿Cómo descubres que cuál es esa esencia de tu alma y lo que vienes a compartir? Y el consejo que yo le doy a esta persona y a todas las personas que se lo anden preguntando es básicamente el darse el tiempo a sí mismo. ¿Cómo así? A ver, vivimos unas vidas tan ajetreadas en las que tenemos horarios, rutinas, responsabilidades, actividades por aquí, por allá, por el otro lado, de tal manera que de verdad estamos todo el tiempo como ignorando aquello que de verdad nuestra alma anhela. Estamos haciendo muchas cosas, haciendo lo que creemos que debemos hacer, ¿no? Lo que espera al mundo, la sociedad, nuestra familia de nosotros, pero realmente no estamos atendiendo estas cosas que nos nutren a nosotros. Nuestra alma tiene una forma muy particular de hablarnos y es justamente a través de intereses, gustos, curiosidades. Facilito, o sea, escuchen estas 3 palabras. Aquello que te interesa, estas cositas que te empiezan a interesar, que te empiezan a gustar, y me siento curioso por este tema. Así es como tu alma te va poniendo, como quien dice, las señales para guiar tu camino. Entonces, si en algún determinado momento, poner un ejemplo aquí bien genérico con el tema espiritual, oye, yo me siento llamado por estas cosas espirituales y yo quisiera aprender un poco más, quisiera saber más de los ángeles o quisiera saber más de estas técnicas. Bueno, ahí tu alma te está hablando, o sea, ese interés inexplicable, esa curiosidad está allí por algo. O sea, aquí de verdad en este universo nada es accidental. Ese gustito está allí porque de alguna forma quiere guiarte el camino. Poner otro ejemplo, o sea, a mí me encanta el tema de las finanzas, la criptomoneda, y estoy como, uy, eso me está llamando, es un no sé qué, no sé dónde que me llama. Ok, de por ello, atiéndelo. O sea, cuando yo les digo, saquen el tiempo para ustedes, saca el tiempo para ti, es que te des el tiempo para indagar o ahondar en estas cosas que te andan llamando inexplicablemente. O sea, no fue que yo me levanté un día y dije, sí, yo voy a ser coach angelical porque esto es lo que yo quiero hacer para el resto de mi vida. Como ni siquiera existía algo así llamado coach angelical, ni siquiera. O sea, uno no se levanta el día siguiente, o sea, un día sabiendo de la nada. ¿Qué pasó en mi vida? Siempre tuve una influencia por mi mamá, como esta atracción a los temas espirituales, de alguna forma como que se miraban en ese momento como esotéricos. Y en algún punto de mi vida empecé a usarlos tanto para mí, me dediqué el tiempo, empecé a leer libros, empecé a asistir a seminarios, a talleres, a conferencias, empecé a atender ese gusto de mi alma. El día que cualquier día literal me levanté, abrí los ojos y fue como, yo siento que esto es algo que me gusta tanto que yo podría vivir de esto, o sea, me encantaría poder compartir esto. Fue algo tan natural, pero no es algo que tú amaneces, o sea, no es algo que tú sientes hoy de la nada. Tú tienes que cultivar esa energía en ti para tú poder en algún momento decir, oye, esto tal vez podría ser una actividad en la que podría sentirme como que estoy en misión, me estoy haciendo la misión de mi alma. Entonces, mi consejo es que se dediquen el tiempo, o sea, esa persona que nos preguntaba específicamente, y justo está en una incapacidad, es, oye, la vida te está dando literalmente una pausa para que puedas decir, oye, de verdad que me gusta, que quiero, que me llama la atención, algo que no tenga nada que ver con ese trabajo. Sabes que sí, siempre me han gustado el tema de los cristales, me gusta la música, lo que sea, me gusta el macramé, de verdad.
todo es súper válido. Atiéndelo, atiéndelo. O sea, eso es lo más importante. Y entonces, cuando esto empieza a ser parte de ti, en algún momento, tú vas a sentir eso. Oye, por aquí podría haber un camino que me gustaría servir a través de este camino. Pero si no exploras el camino antes, nunca vas a saber cuál camino. Es así de sencillo. Así que ya veo que una de las claves es explorar y Explorar, tal divertirse. cual, tal cual. Sí. Y lo otro que te iba a decir es que lo mismo que como uno se encierra, es que tiene que ser una cosa y tal. Y a medida que uno va pasando los años de la vida, se va encontrando en distintas situaciones. Por ejemplo, en mi Total. caso, yo ya no soy la misma Patti que era hace 20 años o hace 10, porque yo, por ejemplo, ahora tengo otra situación de vida. Soy mamá, tengo mi perro, mi gato, y yo quiero armonizar mi vida en torno también a mi familia y veo las cosas de otra manera. Claro. Entonces yo también he hecho cambios que la Patti de antes no hubiese hecho. Entonces yo creo que también está bien aceptar, y lo digo porque es algo que a mí me costó mucho, aceptar que yo ahora quiero hacer cosas distintas y Total. que me maté miles de años estudiando para algo súper distinto que ahora ya no estoy haciendo. Y como darse la oportunidad y a veces como perdonarse, porque también uno se como que autoviolenta todo el día, como mira cómo se te ocurre y está bien que hay distintos tiempos en la vida para hacer distintas cosas. ¿Qué opinas tú? Tienes el derecho de reinventarte tantas veces lo necesites. Sí. Ya. A ver, es que acá nos... Ay, mira, que acá están estudiando sobre ángeles y que están muy contentas. Qué rico. También te quería preguntar en todo este proceso de entenderse y descubrir, explorar, ¿cómo los ángeles a ti te pueden ayudar en esto? ¿Te ayudan? ¿Te acompañan? ¿Los escuchas? ¿Cómo él te viene y te habla encima? ¿Cómo uno puede apoyarse en los ángeles sobre todo esto? Sí, total. Uno necesita entender el trabajo con los ángeles tal cual como que ellos son guías que te van como, entre comillas, soplando en el camino. Te van diciendo, oye, por aquí. Creo que la mejor forma de trabajar con los ángeles cuando uno está muy principiante y tal vez no tiene mucho contexto, tal vez no tiene todavía la herramienta de canalización intuitiva, son las señales. Es a través de pedir esas señales. Y literalmente entender que las señales no necesariamente es, no sé, un objeto fuera de ti, una pluma o algo así, que la gente siempre asocia como la pluma como la señal, sino entender que la señal realmente es algo que tú sientes aquí. Es algo interior. Tú puedes ver una pluma, hay 10.000 plumas en la calle, pero no todas las plumas tú las vas a sentir como una señal. Hay una en específica, de repente, que esa sí la sientes como una señal, pero no todas. Las señales literalmente te llegan a ti aquí adentro. Es un estado interior, es una energía interior, es una certeza interior sobre algo. Entonces las señales incluso te pueden llegar en forma de ideas, inspiraciones. Cuando uno empieza a trabajar con los ángeles, este tema de propósito de vida, lo que uno puede pedirles a ellos es que le pongan las señales sobre el camino donde te vas a sentir en propósito, donde puedes expandir tu alma, donde puedes servir, donde también vas a poder, no sé, levantarte todos los días, hacerlo con el amor del mundo, también recibir una remuneración próspera, abundante por eso que te estás haciendo y simplemente dejarte guiar por las señales. Y normalmente esas señales te van a llegar a ti. O sea, a ti te van a llegar esas ideitas. Esa es la mejor forma de trabajar con ellos. Ellos empiezan a mostrarte algo, como, mira, me anda llamando la atención, volviendo al tema de Los Ángeles, me está llamando el tema de Los Ángeles cada vez más profundamente. Ay, mira este libro, mira, me recomendaron este libro. Justo me encontré con mi amiguito tal en la calle y me habló de un libro tal o me habló de que fue a un seminario con la persona tal y eso me resonó. Eso, todo eso que te va resonando, esas ideas, esas coincidencias, hacen parte de esas señales y necesitas simplemente
atenderlas, como les decía hace un instante. O sea que trabajar con los ángeles no es que ellos literalmente van a llegar y decirte como, hola Patricia, es que tu misión de vida es venir a sanar energéticamente, o tu misión de vida es venir a crear una empresa de naves al espacio. O sea, literalmente no es que van a llegar a hacerlo. De hecho, me ha pasado cuando cuando han llegado consultantes como con esta curiosidad y quieren saber ya, los ángeles literalmente me dicen, es que si les decimos, o sea, si les mostramos lo que podría ser una posibilidad para ella, está tan alejada aún de esa posibilidad de descubrirla siquiera, que la persona se va a quedar así como, ah, eso no me hace sentido siquiera. O sea, ¿sabes? Es como, imagínense, no sé, punto A, B, C, D, F, G, ¿cierto? Entonces, tú estás en el punto A, quieres descubrir la misión, el propósito de vida, simplemente porque sí, porque es la tendencia, porque todo el mundo habla al respecto, pero resulta que para poder entenderlo, cuando empiezas a entender cuál puede ser aquella actividad que te va a hacer sentir o te va a permitir compartir eso que tu alma trae como misión, eso está en el punto F. Entonces, si los ángeles de la nada llegan y te dicen aquello que tú todavía no has descubierto porque no has llegado al punto F, ¿qué va a pasar en realidad? Te vas a quedar desorientado, vas a decir eso no me hace sentido, por decir algo, un ejemplo bien gráfico, no, es que yo soy abogado y los ángeles me están diciendo que lo mío es la sanación holística, pero yo no sé nada de sanación holística, yo vivo de ser abogado, ¿cómo así que voy a ser abogado? Yo nunca he estudiado nada de sanación holística, es como, exacto, entonces no puedes esperar que los ángeles vengan y te digan hoy por hoy algo que al fin y al cabo, uno, vas a elegir tú como desde tu libre albedrío. O sea, sí o sí lo eliges desde tu libre albedrío. Número dos, es algo que tú tienes que empezar a descubrir, porque eso que tú como misión traes va a ser un descubrimiento tuyo. O sea, nadie va a poder venir a decirte qué es lo que tú vienes a hacer. Tú lo vas a descubrir. O sea, esto que yo les comparto desde mi experiencia es algo que yo he descubierto, pero a mí nadie me lo dijo. O sea, si a mí los ángeles me dicen hace años, no es que tú vienes a inspirar, como, ah, o sea, como, o sea, ¿qué carajo me quieren decir con inspirar? ¿Cómo así que inspirar? Pero hoy, cuando ya yo se los comparto, ya lo entiendo, porque fue un camino que transité. Pero entonces, si ustedes quieren trabajar con los ángeles, no esperen simplemente a que, no sé, una carta se los diga o que se les aparezca el ángel y les diga qué es lo que van a hacer. Trabajen con las señales, pídanle todos los días, angelitos, aquí estoy lista, quiero vivir de mi misión de vida, quiero entender cuál es mi misión de vida, quiero reconocer estos dones que yo traigo para compartir con las demás personas, que también traigo para servirme a mí mismo, que esto es bien importante de la misión de vida. Las personas, volviendo al punto A, B, C, D, F, G, o sea, para llegar al tema de propósito de vida y de misión de vida como para servir a los demás, primero tienes que caminar unos pasos que son el de servirte a ti, empezar a servirte a ti. Y estamos tan alejados de eso como sociedad. O sea, nadie nos enseña que está bien atenderse a uno, servirse a uno. Al contrario, no, eso es egoísta. Tú estás aquí es para ayudar a todos los demás y dar, pero darte a ti, cuidar de ti, no. O sea, de verdad no se hablaba de amor propio hace años. Entonces también es un camino que hay que descubrir, porque tú no le puedes dar a los demás lo que tú no te has dado a ti. O sea, imagínate, eso también es un factor bien importante de este tema. Entonces, sí, para resumir la pregunta de Los Ángeles, pídanle las señales, simplemente. Pídanle las señales y tienen que estar atentos y, o sea, y de verdad poner de su parte para atenderlo. Oye, si esto me está llamando, ¿cómo le saco el tiempo a esto? Si esto me está llamando, ¿cómo le saco el tiempo a esto? Ah, tengo que invertir plata, tengo que invertir dinero en esto, tengo que invertir tiempo, tengo que invertir en mi energía. Sí, cariño, si quieres de verdad tener un cambio de tu vida, tienes que generar un cambio. O sea, es que no pasa así, no pasa como que me levanté hoy, wow, todo cambió. O sea, no, tienes que generar el cambio. Los ángeles te elevan y te llevan el brazo a tu nuevo trabajo, ¿no? O sea, mire que tú lo hablabas hace un instante y contabas cómo ha sido un cambio de vida, pero lo explicaste perfectamente porque es un caminar. O sea, esto es un proceso que tú empiezas a vivir, que te van guiando los ángeles, pero tú necesitas estar allí dispuesto con la valentía necesaria para tomar acción y poder generar un cambio. Porque a tu entorno es muy posible que no le guste el cambio que tú quieres hacer. A tu entorno tal vez no esperan eso de ti. A veces vivimos en entornos que de alguna forma nos condicionan, ¿no? Es como,
te quiero, pero si haces esto, o si eres de esta forma, o si trabajas en esto, que tienes estas creencias ahora, que lo espiritual, estás loco, o sea, uy, no. Entonces, literalmente, imagínense todo lo que conlleva misión de vida, y qué bonito que lo tocamos, porque muy poco se habla de esto, de esas acciones que tú tienes que tomar de amor propio para poder llegar a eso primero. Sí, y de nuevo volviendo a lo mismo, porque recalcar, porque es difícil plantarse los dos pies y pararse y decir, esta soy yo, esto es lo que yo amo y esto es lo que yo quiero hacer. Y para mí fue muy difícil, y es algo que vengo trabajando, así que uno sigue, pero fue muy difícil decir, yo soy científica, y decir que yo conecto con ángeles y que creo en las energías, fue muy difícil y tuve muchos conflictos muy serios con varias personas. Pero, ¿sabes? Mi respuesta a eso es, sí, a ver, si yo estuviese tan equivocada, no estaría tan feliz. Porque hoy yo me siento en calma y plena. No quiere decir que yo en mi vida tengo conflicto afuera, que no se me caiga la torre del tarot encima. No, pero yo como ahora veo la vida distinto, y eso también es el trabajo de ver la vida de una manera distinta, me ha llevado a un lugar en que, te lo juro, que estoy súper contenta, y estoy contenta de haberme atrevido a decir, mira, esta soy yo y esto es lo que hago. Y ahora, bueno, y si al otro le gusta o no, ya es otra cosa, es otro, otro avance. Y también otra cosa es este caminar hacia el final que hablabas tú, porque, a ver, si decimos ya, hoy yo voy a vender pasteles de estos de decoración súper lindos, pero ni siquiera sé hacer un pastel en el horno, no puedo entregar esa maravilla de pastel que yo voy a hacer en algún momento al público. Entonces, por eso Claro. uno tiene que caminar, porque uno va aprendiendo en el camino, uno se va cayendo en el camino y tiene esa experiencia después para repartirla al mundo. Entonces, por eso también hay que disfrutar el camino, y ahí se va viendo que uno tiene ese estrés de ver el final. ¿A dónde voy? ¿A dónde llego? Y al final el camino es lo que uno está haciendo. Total. Qué bonito eso que recalcas, porque nuestra mente de verdad que funciona como tan linealmente, quiere ver todo ya. Es como que 1 más 1 = 2, o paso 1, paso 2, paso 3. Y realmente algo que puedo aprender en esta vida, que he aprendido en estos años trabajando desde la espiritualidad, es que la energía de la vida realmente no es de forma lineal, es más como una espiral. Entonces es un proceso en el que tú vas como explorando esa espiral hasta que llegas a cierto punto, pero incluso luego vuelves y das más vueltas. Y no es lineal, no es para allá, o sea, no es para mañana. Tienes que darte el permiso de vivir ese proceso, darte el permiso de transitarlo, de salir de tu zona de confort, de escuchar las señales, de llenarte de valentía para explorar lo que te es incierto, lo desconocido. Todo eso requiere, por eso es una espiral, no es simplemente como que ya, estoy aquí, llevo acá. Sí, mira, acá dices que el modelo de vida económico nos obliga a hacer los cambios rápidos. Pero por Claro, eso puedes hacer, bueno, perdón, que hay varias opciones. no, No dale, es dale, dejo y dale, hago dale. otra cosa, sino que Exacto, hay muchas opciones. muchas Hay opciones, millones literal, de maneras de hacer exactamente lo mismo. Por ejemplo, literal. ponerse los zapatos. Hay tanta gente que se pone, yo aquí que vivo en otro país, también me impresiono como otras personas se ponen los zapatos de una manera totalmente distinta, que piensas que es algo básico, pero no lo es. Entonces sí, es bueno conectar con la creatividad, ideas, recibir esas inspiraciones que vienen de los angelitos, en modo de ideas, cómo tú puedes resolver también esas cosas. Bueno, te cien dejo por hablar, Andrea. ciento No, tienes toda la razón. Hay demasiadas formas de hacer las cosas. Yo siento que la vida, o sea, o nuestra mente a veces es tan limitada en las formas que todo lo quiere así como es blanco o es negro, pero no ve como que hay una gama de colores entre el blanco y el negro en realidad. Nos sabotea de muchas formas. Y este proceso es sin duda un proceso en el que tienes que ponerle mucha atención a cómo se está comportando tu mente, si tu mente realmente es tu amiga
o no. En este proceso normalmente no nos enseñan a que la mente sea nuestra amiga, sino al contrario, vivimos con nuestro propio enemigo dentro. Entonces este proceso va a requerir mucha observación, mucha autoobservación, y hay muchas formas de hacer las cosas. O sea, a mí me dicen, la típica, o lo que hablábamos al comienzo de, entonces ya, dejo este trabajo para lanzarme a esto que me gusta, y es, no necesariamente, porque como decía nuestra compañera hace un momento, el modelo económico nos obliga a hacerlo rápido, pero no es así. Él no te obliga. O sea, mira, todo lo que tú crees que te condiciona, realmente solo te condiciona porque tú lo has tomado como verdad en tu vida. O sea, si tú crees que de verdad el modelo económico te obliga a algo, es porque tú te estás creyendo que de verdad te puede obligar a algo. Pero de verdad nada te puede obligar a algo. Hay muchas formas de hacerlo. Y para eso le voy a traer, me acuerdo de unos consejos que trae, está en el libro de Libera tu magia de Elizabeth Gilbert, que me leí hace unos años, porque me encanta cómo le explica. Elizabeth Gilbert es una escritora que desde que tenía memoria sabía que quería ser escritora, pero el camino de los escritores, como tal vez muchos caminos artísticos, no es un camino fácil. O sea, es de verdad hasta que alguien crea en tu trabajo y una editorial quiera publicarte para que de verdad tú puedas pensar que vas a vivir de ser escritor. O sea, hay muchos libros en el mercado, muchos escritores, pero la mayoría no vive de ser escritor. Y ella en su libro hablaba de cómo, bueno, Elizabeth Gilbert es la escritora de este bestseller que se llama Comer, Rezar y Amar. Seguro lo han escuchado, seguro lo vieron la película o han escuchado por lo menos la película. Bueno, el libro es 80.000 veces mejor que la película. Digo, se los súper recomiendo. Y ella también escribió este libro que se llama Libera tu magia. Para resumirles y llegar a la pregunta, a darle respuesta a la pregunta que dice nuestra amiga, es como entender que hay formas en las que no necesitas todavía ponerle ese peso o esa responsabilidad económica a tu arte. Y llamémosle arte a lo que sea que tú quieras hacer desde tu corazón, por pasión, como misión de vida. Para algunas personas será un arte, para algunas otras será, o sea, el trabajo angelical, el trabajo espiritual, o cualquiera que sea el trabajo. Hablo mucho del tema espiritual porque sé que siempre por resonancia atraemos gente que está en este tema de responder a ese llamado de ser un trabajador de luz, pero sé que hay personas que tal vez no se relacionan con eso. ¿Y qué sucede? Si tú de entrada le pones esa responsabilidad económica a eso, que apenas está haciendo, digámosle, un gusto, una pasión, un llamado, oye, me le estás poniendo una carga bien pesada de entrada. O sea, porque si ya tú decides, no voy a renunciar a mi empleo, el que me da todo, el que sostiene mi vida económicamente, y me voy a lanzar al vacío, es como, ¿por qué te haces eso? De entrada, no necesariamente eso te va a empezar a dar dinero ya. No necesariamente te va a empezar a dar el dinero que requieres o que necesitas para tu vida de inmediato o tan rápidamente. Y eso es súper bueno decirlo, traerlo bien aterrizadamente, porque no necesariamente va a funcionar así. Va a ser un proceso, ¿vale? Y yo le cuento a las personas muy abiertamente, cuando yo empecé a vivir de esto, fue cuando ya tenía como 3 años de estar viviendo de esto, o sea, de alguna forma de estar ahí como trabajándolo, pero yo tenía literalmente el privilegio que tenía mis padres, y mis padres me dijeron, tranquila mija, venga a la casa, aquí tiene donde dormir, tiene donde comer, y yo no me estaba preocupando que tenía que pagar cuentas, que tenía que pagar una renta. O sea, eso es bien importante dejarlo claro, porque la gente me ve que hago este cambio, que me va bien, y es como, no, esto tomó tiempo. Pero si tú no estás en ese momento o en ese escenario en el que tienes a alguien que te mantenga, tú no necesariamente tienes que dar ese paso y ponerle ese peso a esto que es algo tan bonito del corazón, porque va a tomar un tiempo el construir esa base sólida de ingresos económicos para que tú puedas vivir de esto. O sea, me voy haciendo entender con esto, Pati, Sí, que no hay que dar ese yo te salto entiendo. al vacío necesariamente. Hay muchas formas de hacer una transición. O sea, tú puedes tener tu empleo, tu trabajo, lo que sea que te esté dando tus ingresos económicos, y literalmente de ladito empezar a dedicarle tiempo a esto otro que tú quieres construir, si es que tú quieres realmente volverlo tu actividad económica. O sea, tú puedes hacer eso, de repente tomar decisiones de, ¿sabes qué?
si no me empleo tiempo completo, sino medio tiempo para tener más tiempo para lo otro y esto me resulta, ok, esa es una opción válida también para ti. Si de repente no es una opción el medio tiempo y es trabajar tiempo completo, tienes que hacer la paz con que, óyeme, el tiempo que tenías libre fuera de tu empleo es un tiempo que vas a tener que dedicarle a esto otro que tú quieres construir, pero va a ser una transición. O sea, ahí eso es importante, darte cuenta que no hay que hacer un cambio brusco, porque al fin y al cabo somos seres humanos que vinimos aquí a la Tierra y vinimos a la Tierra a aprender de las estructuras de la Tierra. O sea, aquí un paréntesis, no tan paréntesis, y es que como seres espirituales o personas que estamos andando en este camino espiritual, de alguna forma a veces, ay, el dinero, el trabajo, ¿por qué tiene que ocurrir? O sea, como que nos da pereza ese tipo de cosas, y no, es que vinimos justamente a aprender de esto, ¿vale? Entonces no es un secreto para nadie que claro que requerimos de un empleo o de una fuente de dinero para sustentar nuestra vida y hace parte de los retos que nuestras almas traen, ¿sabes? Ese reto de dinero, de trabajo, de éxito, de determinación, lo trae nuestra alma también. Entonces, no se trata de simplemente dar un salto al vacío, porque literal es un salto al vacío, y aparte ponerle esa carga a esto que tú quieres hacer que te apasiona, porque sin duda alguna, luego vas a decir, ay, es que tal vez no escuché bien el llamado, es que tal vez no entendí bien las señales, es que seguro esto no era para mí. Mira, yo he conocido en este camino a muchas personas que simplemente dieron un salto al vacío y que obviamente su emprendimiento espiritual no les empezó a dar el dinero que se estaban ganando en otro lado de entrada, o sea, no les estaba dando. Entonces, ay, todo mal, escuché mal, me frustró conmigo, o sea, empiezan, caen en un círculo de autodestrucción, ¿sabes? O sea, de, lo hice mal, escuché mal las señales, esto no era para mí, ¿sabes? O sea, y no es así. Y se trata simplemente de que como seres humanos necesitamos integrar perfectamente este equilibrio entre esta vida física que llevamos y que hace parte de lo que vinimos a aprender. Tenemos que hacer paz con eso y tomar las decisiones estratégicas para poder tomar o para poder dar ciertos pasos que nos lleven entonces a construir una nueva actividad económica basado en algo que ahora sí yo amo, que disfruto, que es mi elección y que es lo que quiero hacer por el resto de mi vida para servir con mi luz. Tomar decisiones estratégicas. Entonces la sociedad, el sistema económico no te está obligando. No te está obligando y no le pongas ese peso de entrada a esto que tú quieres hacer como actividad, no sé, de tu misión de vida. No le pongas ese peso de entrada. Hay formas de tomar las acciones para que tú empieces a construirlo y en algún momento te vas a dar cuenta, oh, wow, ya puedo soltar esta otra fuente de ingresos que se convirtió básicamente en mi método de apalancamiento económico, básicamente, y ahora ya me puedo dedicar a esto porque esto ya me está dando el sustento económico que sí necesito. Perfecto, mira, hay varios comentarios que están pasando. Sí Sí, que te quería decir que también, porque está de moda el encuentra tu misión, lo que te llena el alma, libérate, ándate a vivir a la playa. Y a veces hay que reconocer que a uno le gusta recibir un sueldo, a uno le gusta a veces ser empleado. Y a veces uno puede hacer su misión dentro del trabajo que tú ya tienes. Pero es total. ese trabajo interior, de tú mirar las cosas de una manera distinta y de tener ese trabajo desde otro lugar. Entonces, también ahí hay que hacer ese trabajo de 100%. introspección. 100%. Mira, Esto que estamos diciendo es específicamente para las personas que quieren volver esta misión una actividad económica. Porque como dice Pat, no necesariamente tienes que volverla a la actividad económica. Hay personas que están haciendo su misión de vida dentro de los círculos en los que viven, con su familia, con sus amigos, dentro del trabajo que tienen que puede que no se relacionen, nada, porque la misión es algo tan intangible, es una esencia tuya, ¿sabes? Es una información tuya, que al fin y al cabo tú la puedes compartir en cualquier escenario. sí. Si tú lo quieres convertir en una actividad económica, ok, hablemos de otras cosas, pero no necesariamente hay que llevarlo Sí, a hacer una actividad económica. sí. Lo veo eso como el repartir tu luz. Y eso es tan, Exacto, puedes repartir tu luz de nuevo de millones de exacto. maneras. Mira, aquí dice Erika, hola,
Erika Cruz, tomar lo que tenemos en este momento como aprendizaje y preparación para cuando el alma esté lista a lanzarnos a lo que realmente es para mí. Eso nos dice Eri. Mile dice, sí, así es, y puedes aprender mucho del trabajo que actualmente realizas. Y estas son herramientas que uno va aprendiendo y después la aplica. Bendiciones de Argentina, de todo lado, qué lindo. Acá dice, esta mañana pedí a Los Ángeles esa respuesta sobre mi miedo a dedicarme de lleno a este camino. Gracias, gracias, gracias. Oh, qué lindo, pero por algo estoy aquí. Me encantan estas Total. coincidencias, estas causalidades. Sí. Miriam, al principio me costó entender esta parte de ir llevando las dos cosas a la par, pero cuando lo entendí, todo fue más amable para mí, las cosas fluyen mucho mejor. Qué bueno, Miriam. Bueno, lindas. Mira, nos vamos acercando. Wow, a la... Ok, no estamos regalando mensajitos hoy día, chiquillos. Eh, Te quería hacer dos preguntas. Una, porque nos vamos acercando a la hora. Si quieres cerrar con algún mensaje o algo que quieras todavía mencionar. Y lo otro, mencionar también, volviendo muy atrás con el tema de propósito de vida, de esta sanación y todo esto, cómo de nuevo los ángeles te pueden ayudar en este camino. Sí, que retomando el concepto para los que entraron Volviendo después, atrás. cuando hablamos aquí de propósito de vida nos referimos también a esa información que trae tu alma, pero de la cual viene a aprender o viene a sanar algo, ¿vale? Usamos estas palabras como símbolos, no se hagan lío, que es misión, propósito. Entonces, igual que con la misión, la mejor forma de trabajarlo con los ángeles es empezar, o sea, para las personas que están totalmente en cero, que tal vez no tienen más herramientas angelicales, empiecen por invitarlos a su vida y empezar a pedirles las señales de esos caminos de sanación. Es súper importante que observes tu vida con honestidad, primero que todo, porque creo que la vida o el entorno exterior nos hace creer que nuestra vida está o bien o mal según lo que socialmente se considera de la vida. Pero cuando tú empiezas a poner conciencia y a, ¿cómo se le puede decir? Como de verdad tener la voluntad de hacer un cambio en tu vida, de sanar, transformar algo en tu vida, es importante que mires tu vida con honestidad y te des cuenta que tú no estás allí para vivir la vida que los demás esperan. Ir a observar adentro tus emociones y de verdad analizar cómo te sientes en cada área de tu vida. ¿En dónde necesito sanación? Esa es una pregunta importante. Si tú quieres trabajar o quieres transformar, sanar cosas con tu vida, sanar áreas de tu vida. ¿Dónde necesito la sanación? Y ser honesto con esto. Me están diciendo que diga esto porque me están hablando de las historias que nos contamos sobre nosotros mismos. O sea, por ejemplo, yo sé que yo en el fondo me siento, no sé, súper miserable, no me siento balanceado, no me siento en equilibrio con mi entorno familiar en este instante. Pero si el mundo entero cree que mi entorno familiar está perfecto, que así como lo estoy viviendo es como se tienen que vivir, entonces yo me conformo con eso. O sea, yo me quedo como en esa mentira de no, todo está bien y yo lo estoy haciendo bien. Déjame saber, Pati, ¿me estoy explicando Sí, con esta idea? O sea, porque me están haciendo hablar sobre la importancia primero de reconocer con honestidad las historias que te cuentas sobre ti mismo, las historias que incluso te niegas sobre ti mismo, que te decides aferrar como no, todo está bien, pero en el fondo tú sabes que tal vez no todo está bien, ¿vale? Y crees que todo está bien es porque el entorno te dice que eso que estás viviendo tal como lo estás viviendo, así es como se tiene que vivir, pero no necesariamente. Cuando tú empiezas de verdad un camino de sanación y transformación con los ángeles, se te van a romper muchas estructuras, o sea, y tienes que estar como de alguna forma preparado psicológicamente. Uno nunca termina de estar preparado del todo, pero más o menos tener esa apertura como de corazón y mental de, óyeme, sí quiero sanar, entonces muchos cambios van a ocurrir, muchas estructuras se van a romper, voy a tener que elegir nuevas estructuras, primero que todo mentales para mi vida, nuevas formas de ver la vida, para entonces poder de verdad hacer un cambio, porque los ángeles te van a guiar es a eso, te van a empezar a mostrar las herramientas
para tú poder hacer este cambio y esta sanación interior. Porque tu alma también viene a hacer esto, o sea, hace parte de ese, llamémosle concepto global de misión de vida, hace parte también de lo que vienes a aprender. Justamente hace como, ¿qué cuánto fue? 2 semanas, una semana que hablaba en el canal de Telegram, Sí. salió justamente la reflexión de la semana, fue todo en torno al tema de propósito y misión de vida. Y fue muy lindo lo que canalicé en ese momento, porque los ángeles nos mostraban, primero, la misión de vida de toda alma, sí o sí, es experimentar. O sea, experimentar así en su expresión más básica, ¿vale? Y ese experimentar nos habla de que, uno, elegimos el entorno correcto para nacer, la familia correcta, con las dificultades correctas, porque todo eso que elegimos, que nuestra alma eligió para venir a experimentar, era perfecto para lo que necesitábamos sanar y aprender. Entonces, cuando nosotros miramos con estos ojos de perfección todo lo que pasa en nuestra vida, es que de verdad le empezamos a dar cabida a esa sanación. Y los ángeles te van a llevar a eso, a que empieces a tomar cada cosa que te sucedió, por muy difícil que haya parecido, por mucho que hayas sufrido, que te haya dolido, que te esté doliendo todavía, lo tomes y le des como, le voltees la tortilla, por así decirlo, darte cuenta como eso era tan importante para construir la persona que quieres construir o que vienes a construir, y esa persona que se va a sentir como de verdad en propósito y viene a servir con su luz. O sea, cuando tomas esas dificultades y le volteas, digamos, la energía, pasas de sentirte víctima, pasas a entender que esto pasó para ti, no te pasó a ti, pasó para ti, para que sanaras, aprendieras y ahora te convirtieras en un ser mucho más sabio, más amoroso, más capaz, recobraras todo tu poder interior. Entonces, con estas como cualidades que te empieza a dar esta sanación, es que incluso tú empiezas a forjar esta misión de vida. Y si quieres tenerla como tu actividad económica, lo puedas hacer. ¿Me explico con esto? O Sí. sea, este es un camino complicado, o sea, es una de esas preguntas que es como que, complicado, pero ¿por qué? Porque de verdad el proceso de sanación con los ángeles requiere también de tanta valentía, de tu voluntad, de que te dediques el tiempo, de ser dispuesto a ir hondo incluso a ver lo que te duele, lo que ya olvidaste que estaba dentro de ti, entender cómo cada cosa está pasando para ti. Y cuando tú decides verla de esta forma y te apoyas en las herramientas adecuadas, puedes cambiarlo. Entonces, ese es el camino con los ángeles. Seguramente te van a llevar a que hagas cursos, a que hagas talleres, a que aprendas herramientas. Eso es re importante porque no puedes, de verdad, no puedes hacer un cambio en tu vida, una sanación, cuando no tienes las herramientas para poder hacerlo. O sea, ¿cómo pretendes hacer un cambio si dentro de las herramientas que tú conoces no conoces ninguna que de verdad te ayude a hacer un cambio? Entonces, por eso va a ser tan importante en el proceso de sanación con los ángeles el dedicarte tiempo a aprender cosas nuevas. O sea, yo siempre les digo, y yo lo veo en mis estudiantes, yo, digamos, en mi proceso de vida, o todos los avances que yo veo en mi vida, la sanación que veo, es gracias a que yo, mira, cada cosa que he podido aprender, cada herramienta que mi alma me ha dicho, este es el momento de aprender esto porque te va a ayudar para esto, le he dedicado el tiempo. O sea, le he dedicado el tiempo. Yo sé que tú también, y lo veo en todos mis estudiantes, empiezan a dar cuenta cómo los ángeles empiezan a hacer ese, es como un GPS que te va diciendo por aquí, por allá, ahora aprende de esto, ahora aprende del otro, ahora aprende de esto, ahora suelta eso, ya eso ya cumplió su papel, ahora aprende del otro, ¿sabes? O sea, y te va a requerir eso, porque para poder cambiar tu entorno necesitas aprender las herramientas para cambiar tu interior, porque tu entorno es un reflejo de tu interior. Algo así, Pati. Sí. Sí, es que esto es, y además que es un cambio tan profundo, todo este proceso desde el principio que uno se empieza a dar cuenta, oye, aquí hay algo que no me cierra, hasta todo lo que después uno ya va avanzando, es tan profundo que es verdad que uno va aprendiendo cosas, se va conociendo gente, después ya uno avanza a otra cosa, la deja traer un constante aquí, buscar experimentar, como lo habías dicho tú, tan linda. Wow, gracias. Hoy estamos, ay, habían tantos mensajes, estamos llegando a la hora
te voy a robar un poquito más del No te tiempo, porque acá hay una pregunta preocupes. súper importante, yo creo, para las personas que están trabajando con su propósito, que la hacía Pame. Déjame encontrarla. Pame, ¿dónde estaba tu pregunta? Yo la vi aquí. Súper importante esto porque cuando uno, ya, mira, dice, cuando la misión la transformas en tu fuente de ingresos, estás bajo la presión de la cantidad de consultas o pacientes y la presión de que te genere dinero. La pasión se transforma en trabajo. Y ahí se complica porque cuando uno pone el foco en el que me entre dinero, como que también empieza a decaer todo el negocio y no funciona. ¿Qué podrías tú compartir? Sí, a ver, ¿qué les digo yo sobre eso? Cuando uno necesita, cuando uno quiere hacer su misión de vida, una actividad económica, tu fuente de trabajo, tu fuente de ingresos económicos, tú necesitas cambiar todas tus creencias sobre el trabajo y sobre el dinero, para que ahora, en este nuevo trabajo, lo hagas de una forma de verdad diferente y te salgas de todas esas pautas limitantes y estresantes que las figuras convencionales o creencias convencionales sobre el trabajo y el dinero te ponen. Porque ese estrés que sentimos por tener que cumplir entonces con este número de consultantes, por este número de inscritos, para poder tener los ingresos, viene justamente de que estamos creando un trabajo aún con las mismas estructuras y las mismas creencias sobre el trabajo y el dinero de antes. ¿Me explico con esto? O sea, por ejemplo, si yo, ejemplo de la vida real, si yo empiezo mi emprendimiento, pero yo traigo estas creencias que me dicen que tengo que trabajar un montón para poder traer resultados, ¿qué pasó? Llegó un punto, esto es de la vida real, que yo dejé de disfrutar este emprendimiento. Y en ese momento me cuestioné tantas cosas, porque fue como, por qué no me siento ni motivada a levantarme a trabajar en esto que yo misma elegí, que en algún momento amaba y que pensé que iba a ser feliz para siempre con esto? Y los ángeles me dijeron, nenita, lo que pasa es que no se trata del trabajo, se trata de cómo lo estás haciendo. Mira esas creencias que te están haciendo trabajarlo de cierta manera y poner todo ese estrés sobre él. Entonces, cuando recibo ese mensaje, me pongo a reflexionar sobre él y me doy cuenta que en efecto sí. Resulta que el tema del trabajo es tan profundo porque está incluso relacionado con nuestras creencias de valía personal. O sea, nosotros socialmente se nos enseña que valemos por nuestro trabajo y por nuestros logros profesionales. Entonces, cuando de entrada tú estás poniendo tu valía personal en algo externo, en este caso trabajo, todo lo que tú hagas con cualquier trabajo, no con este únicamente, con cualquier trabajo, va a llevar demasiado estrés de por medio. Porque claro que tú quieres que te consideren valioso. Claro que tú quieres que la gente diga, óyeme, pero esa Patricia qué buena es trabajando, qué buena trabajadora es, qué buena mujer es, mira qué inteligente es, ¿sabes? Ponemos ese estrés de entrada en los trabajos. Entonces, imagínate, una primera creencia que puede sabotearnos ahora nuestro trabajo económico, desde la misión de nuestra vida, es eso, o sea, es como tengo que hacer esto y probarle al mundo que yo sí valgo, que yo sí puedo. No nos damos ni cuenta, pero esto está pasando inconscientemente allí. O sea, no quiero dar, incluso las personas que nunca dan el paso, porque no quiero dar un paso en falso, porque qué van a decir, qué tal que fracase. Y todo está relacionado con el mismo concepto. Estoy buscando mi valía personal a través de este trabajo. Entonces, cuando eso está pasando, vamos a pasar muchas dificultades. Y, por ejemplo, a mí me pasó. ¿Qué pasaba? Consecuencias de uno ponerle, como de depender del trabajo o de tus logros en el trabajo para darte tu valía personal. Te vas a poner demasiadas metas, demasiadas exigencias contigo mismo. Incluso te vas a paralizar en ocasiones y no vas a querer hacer cosas porque sientes que no las estás haciendo lo suficientemente perfectas o que no están a tu altura hacerla de cierta manera. ¿Y qué pasa? Eso ya va a estresar muchas cosas. O sea, en cuanto a ese rango de creencias de valía personal,
eso va a sabotearte demasiado, porque cada cosa que vas a hacer, siempre va a estar ese temor de, ¿será que si hago esto voy a probar mi valía o al contrario voy a demostrar al mundo lo poco valioso que soy, lo poco inteligente, lo poco capaz que soy? No quiero dar un paso en falso, algo así. Por otro lado, las creencias que tenemos sobre el dinero mismo, o sea, sobre el dinero es escaso, tiene que trabajar un montón, trabaja un montón para que pueda haber algo de dinero. Creencias que traemos de cobrar está mal, cobrar por un trabajo como esto está mal, si es algo que te nace del corazón, si es algo espiritual, está mal, o sea, ¿sabes? Todas estas creencias vienen a sabotearte. Entonces, ese camino de vivir económicamente de tu misión de vida tiene que estar acompañado con el trabajo consciente de todas las creencias que están detrás del trabajo y el dinero mismo. Porque si de entrada, desde tu valía personal, hay una creencia que dice, es que no soy tan bueno, ¿por qué van a venir a consulta conmigo si pueden ir a consulta con fulanito de tal, que tiene más experiencia y es más famoso, y yo soy tan novato y principiante? Pues, ¿qué crees que va a pasar? No te van a llegar los consultantes, así de sencillo. Si tú mismo tienes una creencia en tu interior que te está diciendo que no deberías cobrar por este trabajo, que eso es algo de Dios y te sientes culpable, ¿qué es lo que crees que va a pasar? Pues entonces nadie te va a agendar, tampoco. La gente va a llegar y te va a decir, oye, ¿por qué tan caro? ¿Cierto? ¿Por qué tan caro? Dame un descuento. La gente misma te va a llegar y decir, no deberías estar cobrando por esto, ¿sabes? O sea, entonces todas esas creencias empiezan a sabotear incluso todo ese flujo de prosperidad que naturalmente tiene que ocurrir. Todo lo que tú creas, todas tus creaciones van a ser una expresión tuya, un reflejo tuyo de todas estas creencias que traes en tu mente. O sea, todas tus creaciones vienen de tus creencias. Por ende, tus creaciones van a corresponder a tus creencias. Y si estas creaciones, en este caso, vivir de tu misión, de tu propósito de vida, no está fluyendo en la prosperidad, aquí no se trata de culpar el sistema o no sé de qué. Aquí se trata de ir adentro a mirar cuáles son las creencias que yo estoy sosteniendo y por ende me están generando esta dificultad en que me lleguen clientes, en que me lleguen, no sé, participantes inscritos a mis talleres, en que me lleguen las ventas del producto que estoy vendiendo. Allí ese es el verdadero trabajo. O sea, este trabajo, digamos, esto de vivir de la misión de vida no solamente es lanzarse y uno decir, ay, qué lindo, sigo el llamado. De verdad, esto requiere mucho trabajo interior. Para mí, ser emprendedora es las cosas, o sea, yo siento que es el camino de transformación interior más grande que yo he tenido, más grande. Porque claro, siendo este emprendimiento de alguna forma mi hijo y mi creación, yo me voy dando cuenta inmediatamente de todo lo que necesito cambiar y sanar dentro de mí, ¿sabes? Entonces, no es difícil, por muy, no sé, difícil que a tu mente racional le parezca, no es difícil, porque si tú estás atento y estás dispuesto a hacer el cambio y seguir aprendiendo herramientas y a seguir generando esa transformación, lo vas a lograr. Entonces, definitivamente, no tienes que ponerle el peso económico de un solo a esta actividad y cuando decidas hacerlo, asegúrate muy bien de haber hecho toda esta transformación o de estar haciendo esta sanación de todas estas creencias limitantes que traes con respecto a estos temas de trabajo, de dinero, de tu valía personal, para que entonces tu emprendimiento pueda también ser un reflejo de esa prosperidad natural que todos tenemos, que todos somos, porque no la tenemos, somos la prosperidad, o sea, somos la abundancia en realidad. Entonces, ese sería mi consejo para esa persona, es que de verdad se dé la oportunidad de mirar hacia adentro y ver cómo es que ella está co-creando esa realidad en su vida, porque tiene todo el poder para transformarlo. Ay, André, qué lindo. Yo creo que aquí están todos así como, ay, están todos, sí, sí, yo me siento así. Así que están todos muy agradecidos, todos. Wow, entregaste un montón de cosas. Bueno, por ahí decían cómo trabajar esto cortito, ya sé que estamos acá sobre la hora. Hay distintas terapias para trabajar esto. Exacto. Por ejemplo, si aquí estoy viendo este último comentario que me Sí. sale aquí en mi pantalla de dónde empezar, cómo, sí, por dónde empezar a cambiar esas creencias. Hay tantos caminos, ¿sabes? Hay tantos caminos, hay tantas herramientas. Lo que yo te recomiendo es que le dediques el tiempo a esa herramienta que te llame, por decir algo. No,
aquí estoy siguiendo la cuenta de Patricia, de Andrea, y ellas hablan un montón sobre ángeles, sobre oráculos, canalización angelical. De repente este es el camino que se me está mostrando, si me vibra este camino, ve y atiéndalo, dedícale el rato al camino, aprende del camino. Tal vez otras personas dicen, uy, tengo tiempo escuchando sobre constelaciones familiares. Ok, ve por ese camino. Así, o sea, la vida te va llevando a los caminos. Cuando tú le pides esa asistencia a los ángeles, ellos empiezan a hacerte llegar las herramientas más apropiadas en cada instante. Entonces, confía en eso, porque no hay un solo camino. O sea, ojalá te pudiera decir, no, paso uno, paso dos, paso tres. No existe. O sea, el camino de cada quien va a ser diferente y cada quien se va a conectar con herramientas diferentes. Entonces, lo importante es estar como atento y dispuesto a dedicarle el tiempo a esas herramientas y no va a ser solo una. Tomas primero, no sé, constelaciones familiares y luego constelaciones te empieza a llamar este otro tema, no sé, terapia de respuesta espiritual. Entonces ve por ese ahora, porque es que cada herramienta te va a ofrecer algo, te va a ofrecer claridad, te va a dar un cambio en tu vida, te va a dar la herramienta para que la apliques. Y luego es en tu día a día, porque esas herramientas no se pueden quedar solo en la clase o en la terapia o en el libro. O sea, de verdad, ¿cómo generas el cambio? Es aplicándolas en tu día a día, observándote, autoobsérvate. O sea, qué poder que tenemos nosotros como seres humanos, pero de verdad que estas herramientas tan poderosas no nos las enseñan chiquitos, entonces estamos mirando para afuera todo el tiempo y no nos miramos para adentro, pero si tú te das el chance de observarte, tú sabes dónde hay que hacer el cambio en tu vida, tú sabes lo que no está funcionando, tú sabes qué es lo que te está obstaculizando, tú lo sabes y tomas las acciones para cambiarlo. Sí, de todas maneras. Y lo otro que me viene a compartir es que a veces hay terapias que uno conversa, que uno sabe, la mente entiende, y hay otras que solo trabajan en el nivel sutil, espiritual, que uno no se Claro. enteró de nada y dice, "Ay, a mí no me pasó nada". Pero aquí viene la parte de observación, porque las cosas sí se mueven a nivel sutil, aunque tu mente no haya escuchado una palabra, pero también hay muchas herramientas, muchos tipos, y viene esa parte de la congruencia. O sea, yo quiero un cambio, voy, pido ayuda, y después, ¿qué hago yo con eso? O sea, también es Claro. la responsabilidad. Mira, yo saqué una cartita para hoy preguntando en qué cerrar, y mira, dice alegría y satisfacción. Es que no olvidarse qué es eso. Así Ah, es. sí. Ese es el Ah, camino, yo. Ese es el camino, esa es la brújula que nos va guiando, amigos. O sea, creo que también como sociedad, yo no sé, de verdad somos muy incoherentes. Como cuando miro como todas las creencias sociales que hay, como que unas se contradicen con otras. Y de verdad, hacemos tantas cosas que no están alineadas con esa alegría. O sea, y como que normalizamos el dejar a un lado la alegría, el dejar al lado el disfrute. Y siento que la clave de verdad para sentirte pleno, para vivir en ese flujo de abundancia, es eso. Que cada cosa que hagas de verdad corresponde y respete a tu alegría, a tu bienestar interno, a tu paz interior. Esa es la clave. Esa es la clave que andas buscando. Mira qué tienes en tu vida y qué cosas no están correspondiendo con esa alegría interior. Oye, me estoy con esta pareja, estoy con este trabajo y estoy con eso porque creo que es lo que me toca, creo que es lo que está bien, pero si hay cosas que no están correspondiendo a tu alegría, no te están permitiendo brillar, esa es la clave. Como de donde no pueda brillar, vete, ahí no es. ay, no es. Qué lindo. Ay, no, yo estoy emocionada igual que todos aquí, por tu tiempo y todo lo que nos has entregado, maravilloso, me encanta porque es un tema tan profundo y es tan difícil hablarlo en tan poco tiempo. Pero bueno, de todas maneras ¿Sabes? les cuento. Ha ¡Ay! sido más loco. Cuando sacaste tu carta fue como que me dijeron, agarra el oráculo. Y pues mira, Arcángel Ariel dice, tu misión de vida está respaldada. Qué Así, casual. lindo. Puedo salir cualquier otra carta. Son 57. Y salió justo la misión de vida. Es que, En literal. Tu misión de vida está respaldada. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todo el universo está conspirando para que de verdad puedas ejercer esta misión de vida, te puedas sentir en misión, en propósito, te puedas sentir en plenitud. ¿Qué te corresponde a ti?
dar los pasos valientes hacia ello. Porque esa misión está allí, ya está. O sea, ya está. Incluso si tú no tienes ni idea cuál es, está allí. Pero tú necesitas tomar los pasos, o sea, dar los pasos, tomar las acciones para poder descubrirla, explorarla y empezar a entenderla. Y si quieres convertirla en una actividad económica, también, que así sea. Pero está respaldado. O sea, ¿qué más decir? Me eriza la piel con ese mensaje. Qué lindo, me encantó. Gracias, gracias, André. Es que, sabes, yo creo que es válido darse la oportunidad de ser feliz. Así es. Al final va todo eso. Así que te quiero agradecer millones el tiempo que nos diste, todo lo que nos compartiste, porque estuvo hermoso. Así que muchísimas gracias también a todos quienes se unieron, a todos los que escribieron. Yo estaba leyendo todos los mensajes, así que aquí estén atentos para cuando Andrea de nuevo abra sus inscripciones, porque al que le llama, o sea, es un camino súper bonito. Así que, Muy bien. Ay, Pati, muchas gracias a ti. De verdad que yo estoy fascinada, feliz, de verdad, por esta invitación. Gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Ha sido un espacio súper bonito. Y nada, aquí yo estoy siempre dispuesta. Cualquier, no sé, idea que se te ocurra, simplemente dime y ahí estoy, de verdad, porque estos son los espacios que más nutren el alma y uno poder compartir. Y de verdad me honra demasiado que estés aquí dedicada a esta labor. muchas gracias, André. Ay, qué emoción. Un abrazo gigante. Que tengan una hermosa semana. Vamos con todo, con todo el power, sonriendo a la vida cada mañana. Así que les mando un besito grande, un besito, Andrea, de nuevo, y nos vemos pronto. Gracias a todos. Besos. Chao, gracias a todos. Chao, Pati, un abrazo. Chao, gracias, chao.